Mercado Central. Hablábamos recién sobre el reporte de empleo en Estados Unidos. Vamos a pasar a Chile. La semana pasada terminó con datos de empleo, los más negativos en cerca de 5 años. Bueno, y esta semana comenzó también con la cuenta pública, que también tuvo algunos anuncios en materia laboral. Bueno, vamos a hablar de las cifras, de los planes del gobierno con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Ministro, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo está? Buenos días, Gabriela, ¿todo bien? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro nos acompañaba seguido cuando dirigía el Instituto de Economía de la Universidad Católica, ¿no? Primera vez ahora como ministro. Así es. En un momento que es también muy desafiante para el mercado laboral. Recordábamos recién las cifras de empleo que se entregaron la semana pasada. Llevamos 40 meses con el desempleo sobre el 8%, con una tasa del 9,1% en el trimestre febrero-abril. Y desde el gobierno se creó un grupo de trabajo liderado por el economista David Bravo, que, según entiendo, va a estar entregando sus conclusiones la próxima semana. ¿Qué líneas de trabajo se están considerando? Sí, bueno, efectivamente la situación del empleo, como mencionabas, es muy preocupante. Son tasas que no habíamos visto desde la pandemia, sobre todo el desempleo femenino, 10,5%, y en los jóvenes casi 23%. Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, efectivamente convocamos una mesa de reactivación laboral que es presidida por David Bravo, que son 9 expertos en distintas áreas. Y básicamente el mandato es que propongan medidas concretas que ayuden a superar esta crisis con distintos focos. Empleo femenino es uno de ellos. Por supuesto, también están temas de capacitación laboral, adaptabilidad laboral, reconversión. Todas las medidas que nos puedan ayudar, en el fondo, a superar esta crisis, porque esta crisis es de larga data. No olvidemos, usted lo mencionó, Gabriela, llevamos 40 meses con la tasa sobre 8%. Esto no es un fenómeno de la última medición, ¿cierto? Lo que pasa es que se ha agravado porque además la economía está decreciendo en los primeros 4 meses del año. Entonces, por eso las recomendaciones de la mesa van a llegar, van a ser muy bienvenidas y efectivamente el 12 de junio deberían estar evacuando un informe. Pero la idea es que esta comisión elabore algunas políticas que vayan a acompañar la ley de reconstrucción o que vaya a perfeccionar también algunos elementos en ella. Son medidas complementarias. A ver, acá son 9 profesionales destacadísimos, entonces ellos tienen la libertad, por supuesto, de proponer medidas o mejoras también a la ley de reconstrucción. Acá, mira, es bien simple, Gabriela. Si la economía crece, genera empleos. Si la economía no crece, es muy difícil que lo haga, número uno. Entonces nosotros necesitamos la ley de reconstrucción nacional para impulsar la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. Pero al mismo tiempo podemos ir avanzando en distintas medidas o de adaptabilidad laboral, de capacitación, tenemos problemas de productividad, ¿cierto? También podemos impulsar medidas pro empleo femenino, estamos trabajando en Sala Cuna, vamos a presentar indicaciones en 10 días más, el 15 de junio. Pero hay muchas otras medidas que nos pueden acompañar en el fondo en este desafío de recuperar el empleo. Claro, ¿qué pasó, por ejemplo, con la propuesta que usted también había estado impulsando desde el sector privado de indemnización ante todo evento? ¿Podría ser una de las propuestas de la mesa de trabajo, por ejemplo? Podría ser definitivamente una de las propuestas y la estamos evaluando. Lo que pasa es que una propuesta de indemnización a todo evento requiere primero un cambio, un mecanismo que está muy arraigado en Chile. Y las distintas propuestas, no solo la del puente que yo participé, sino la del Centro de Estudios Públicos, la de Pivotes, todas en el fondo comparten una mirada de que hay un costo al despido muy alto, uno. Entonces hay mucho talento que de repente, o muchos trabajadores que se quieren cambiar, pero prefieren quedarse hasta que los despidan, ¿cierto? Para irse con la indemnización. Entonces, una indemnización a todo evento tiene muchas ventajas, ¿sí? Pero también tiene costos, en el fondo hay que financiarla, ¿sí? Entonces, todas las propuestas más o menos concuerdan en que el empleador tiene que cotizar, por ejemplo, en el seguro de cesantía. Y esta plata se va acumulando, va generando intereses y cuando el trabajador decide irse por renuncia voluntaria, por ejemplo, retira esos fondos. Tenemos un alza en costos laborales
muy importante, pasada y presente y futura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay reformas que estamos implementando, como la reforma de previsión social, la reducción de jornada, las 40 horas, etcétera. Entonces, quizás hoy en día, hoy ahora, en junio, quizás no es el mejor momento para implementar una propuesta que aumente la cotización del empleador en 1,8 puntos, que se ha calculado más o menos que sería. Pero por supuesto que está en consideración, yo creo que es una medida importante que baja el costo del despido y que tenemos que al menos iniciar una conversación para implementarla quizá en el mediano plazo. Es decir, durante este gobierno. Ah, de todas maneras, sí. Ministro, le mencionaba el tema del crédito tributario, el empleo que va en la Ley de Reconstrucción Nacional, porque existió mucha discusión sobre si esta medida apunta más a la creación o a la retención, con la advertencia de que se trata de una medida cara, de unos 1.400 millones de dólares, y que no apoyaría efectivamente el crecimiento económico en la contratación. Esta semana el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, nos comentó acá que estaban abiertos a discutir fórmulas que pudiesen ser mejores. Y usted también lo ha dicho de alguna manera en otras entrevistas. Con lo que ha conversado con expertos, con lo que ha conversado también con parlamentarios, ¿de qué manera se podría perfeccionar? Mire, primero precisar que toda medida, ya sea subsidio o un crédito al empleo, eh, va a ayudar en la medida que recuperemos el dinamismo económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la economía está decreciendo, pongámonos en el lugar de un empresario o de un pequeño empresario, si en el fondo si me están cayendo mis ventas, por ejemplo, y me ponen un subsidio de 10, 15%, yo voy a esperar a contratar viendo que se recupere, ¿cierto?, la actividad, ¿cierto? Mm. Más allá del subsidio. Entonces, nosotros necesitamos que, de nuevo, recuperar el dinamismo en la economía. Claro, ahora, Ahora, esta medida no apunta a recuperar el dinamismo en la economía. apunta a disminuir básicamente, o a darle liquidez a las empresas. En el fondo, sobre todo las pymes, que las pymes están destruyendo empleo, Gabriela, desde hace Mm. 18 meses, más o menos. Ahora se sumaron las grandes, ¿cierto? Que es lo preocupante. Las grandes ahí están aumentando el empleo poquito, pero ahora ya en la última medición también están despidiendo más que contratando, ¿sí? Entonces, una medida que le dé liquidez a las empresas obviamente va a favorecer, ¿sí? Pero en la medida que no mejoren las perspectivas económicas, el crecimiento, el efecto va a ser limitado. Y efectivamente una medida de ese costo, claro, va en una mayor proporción al stock de trabajadores que ya están actualmente contratados, ¿sí? Eso es cierto. Pero también va el nuevo empleo, eso es importante decir. Si yo contrato a una persona, si se aprobara esta medida, también vale para empleo nuevo. ¿Cómo se puede perfeccionar? Bueno, hay de distintas maneras y eso va a depender también un poco de las restricciones presupuestarias finalmente de esta reforma. Se puede focalizar, qué sé yo, en contratos nuevos, ¿sí? Que eso sería una medida bastante más económica. Y podemos ser un poco más creativos en el concepto de nuevo. Por ejemplo, los contratos de hasta 11 meses están libres de pago de indemnización por año de servicio, ¿cierto? Y tiene una probabilidad más alta de ser despedido. Entonces uno podría, por ejemplo, pensar en contratados los últimos 11 meses que pueden Ujú. perder el empleo. No sé, hay hartas fórmulas, pero se puede. ¿Y lo están evaluando desde el gobierno? Ahora el ministro Quiroz ha dicho que está abierto a perfeccionamientos. Los equipos técnicos obviamente están estudiando Pero ha distintas. sido más duro, perdón, el mismo ministro Quirós dijo que esta parte de la ley de reconstrucción tenía que ir. Ah, sí, por supuesto. Sí. En el fondo hemos tenido alza en el costo laboral, hemos tenido despido de las pymes desde hace 18 meses. Entonces hay problemas de liquidez y esto aporta la liquidez y está amarrado a la Mm, contratación, ¿cierto? claro. Entonces, mm, Pero podrían haber cambios en esa línea que usted nos acaba de comentar, con indicaciones que se podrían presentar prontamente o todavía están en una fase preliminar de evaluación. estábamos en una fase de evaluación. Yo le di un Sí, ejemplo, pero hay otros ejemplos más de focalización, por supuesto. claro. Focalización, por ejemplo, más en las pymes que en las grandes empresas, ese tipo de focalización. A ver, el ministro, durante la tramitación o la discusión en la Cámara, ¿cierto? Ya presentó indicaciones, por ejemplo, con mayor foco en mujeres y jóvenes, Mm, ¿cierto? Que son los grupos que están más rezagados, sí. ¿cierto? El desempleo femenino
está en 10,5, el juvenil casi en 23 y el juvenil femenino en 28. Entonces eso ya es una medida de focalización y se puede avanzar también en otra. Claro. Ministro, usted mencionaba recién el tema del desempleo femenino, que está en 10,5% versus el 8% de los hombres. ¿Van a haber otras medidas específicas también para enfrentar esta situación, más allá de esa lacuna universal, digo? Sí, a ver, Sala Cuna y perdona que me tenga un rato ahí, es una medida muy importante y muy pro empleo femenino, porque recordemos que hoy día existe, y de larga data, de 100 años, ¿cierto?, un impuesto a la contratación de mujeres por el artículo 203, Mm, que es aquel que, ¿cómo se llama?, establece que las empresas con 20 trabajadoras o más tienen que proveer Sala Cuna. mm, Entonces, avanzar en la eliminación de esta barrera y en el proyecto de Sala Cuna es fundamental para empleo femenino. mm, Por otro lado, ya mencioné, el crédito al empleo tiene también una componente de focalización femenino. Nosotros hoy en día tenemos vigente el bono al trabajo de la mujer y también el subsidio al empleo joven, que van a fusionar y van a comenzar en el segundo semestre, que, como lo establece la ley, en el nuevo subsidio unificado al empleo, ¿sí? mm. El nuevo subsidio unificado al empleo es una fusión de estos subsidios con mejoras y obviamente su implementación también va a ser importante para apoyar a estos grupos rezagados. Estamos trabajando también en medidas de adaptabilidad laboral. Estamos cerca de presentar o de patrocinar más Ujú, bien un proyecto de contrato por hora, que también es una medida en el fondo que da muchas más posibilidades a las empresas y a las trabajadoras y, bueno, trabajadores también, ujú. a adaptar jornadas laborales con otras actividades, como puede ser vida familiar, ¿cierto? Y estamos, bueno, básicamente estudiando, evaluando, proponiendo nuevas medidas. El presidente, por ejemplo, también estableció el estatuto laboral del turismo, Sí. que es para un sector específico, y se promulgó esta semana también la ley integral de personas mayores, Mm, que tiene, nosotros como gobierno retiramos el veto que se había puesto en el gobierno anterior, y en esta ley hay un módulo de medidas laborales para los adultos mayores con bandas flexibles, que es mucho más compatible en el fondo también con su transición del trabajo después hacia el retiro. Entonces, claro. estamos arduamente evaluando e implementando nuevas medidas también. Sí, bueno, usted lo decía, Sala Cuna Universal es el gran proyecto con el que se busca ya hace varios gobiernos, llevamos 30 años en Así realidad es, discutiendo este mucho tema, tiempo. mucho tiempo para poder reducir la brecha entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Y en la cuenta pública, el presidente anunció que se viene a estar ingresando indicaciones el lunes 15, usted mismo lo comentaba recién. Ahora, el gran nudo en la discusión en el último tiempo ha venido por el lado del financiamiento, si va a ser con cargo a el empleador con fondos y con fondos estatales, como se establecía en el proyecto de la administración pasada, si se van a destinar parte de los fondos del seguro de cesantía también, como se ha propuesto anteriormente. La idea, han dicho desde el gobierno, es que sea fiscalmente viable, ¿no? Esa es la gran preocupación y que no afecte de manera negativa en este minuto los costos laborales. ¿Significa eso que van a estar echando mano a esos tres elementos, a el fisco, empleador y también seguro de cesantía, o hay alguno que está totalmente descartado? En este momento estamos en plena preparación del informe financiero, trabajando arduamente con la IPRES. Estamos evaluando esos elementos. Lamentablemente, heredamos una situación de déficit fiscal estructural altísimo, 3,7%, son más de 13.000 Mm, millones de dólares. Entonces, una política pública financiada exclusivamente por fondos públicos es inviable en este momento. Entonces, va a tener, por supuesto, una componente de fondos públicos. Estamos evaluando también el tema de la cotización, estamos evaluando el tema de la compensación vía, por ejemplo, seguro de cesantía. Estamos además actualizando todos los datos porque el informe financiero del proyecto anterior no alcanzó a incorporar las proyecciones de nacimiento del sí. censo 2004, ¿sí? Entonces nosotros estamos revisando todos esos números para tener un informe sólido y por supuesto que sea, ojalá, neutro, Mm, ¿cierto? Que no ponga un impacto, o que no tenga impacto en los costos laborales que hemos estado también en este gobierno muy preocupados de contener, ¿sí?
recordemos que retiramos el proyecto de negociación ramal, que tenía un aumento en costos importante implícito. Estamos tramitando un proyecto de salario mínimo, que también con mucha dosis de realidad no aumentan los costos laborales. Entonces, es una preocupación sin duda y estamos trabajando en este difícil desafío de cuadrar este círculo, pero es un proyecto muy importante y muy pro empleo femenino y yo creo que espero concitar un apoyo transversal porque esto, como decía usted, Gabriela, esto es de larga data. Mm. Entonces, es como pasó con la reforma de pensiones, ¿cierto? También era de larga data, muchos gobiernos, muchas propuestas, al final se llegó a un consenso, no todos quedaron 100% contentos, pero las pensiones van a aumentar. Nosotros pensamos que también avanzar en Sala Cuna, más allá de que no todos quedemos 100% contentos con su optimalidad. Mm. Imagínense, yo soy economista laboral, entonces, ¿qué más me gustaría diseñar políticas públicas, ¿cierto? Que no generen distorsiones, pero Mm. también nos enfrentamos a una realidad compleja. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cuánto se va a estar dejando del proyecto original? No, no, mire, nosotros nos hemos juntado con muchos actores que participaron en el proyecto anterior, con organizaciones de mujeres, bueno, Chile Mujeres, Comunidad Mujer, eh, el movimiento Sala Cuna Hoy, que aglutina a más de 30 organizaciones también de la sociedad civil, con centrales sindicales, con bueno, parlamentarios, con los gremios empresariales, con las pymes, Mm. que las pymes también ahí estaban muy preocupadas, ¿cierto? De que les fueran, no tanto aumentar el costo laboral porque tuvieran que pagar una cotización, las pymes estaban muy preocupadas, por ejemplo, que les obligaran a montar una sala cuna, Mm. una pyme, imagínense una de 5 trabajadores. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tomando todos los elementos de consenso, partiendo sobre lo avanzado y obviamente haciéndolo viable de una forma fiscal, mente viable, con esta estrechez que tenemos. Claro. Y ojalá, repito, Gabriela, ojalá podamos considerar un apoyo porque esto es una política pública muy importante para el país, más allá de un gobierno u otro. Efectivamente. Ahora, para dejarlo totalmente claro, va a haber un aporte del Estado Sí, por supuesto. y un aporte también del Seguro Cesantía, junto con el del empleador. Estamos evaluando, claro, una compensación también del seguro de cesantía para minimizar el impuesto al trabajo. Claro, efectivamente. Ahora, en el discurso se habló de gradualidad. Sí, ¿Significa eso que el aumento va a ser gradual o que el financiamiento depende de ciertos parámetros macro, como también se ha entendido a veces esa gradualidad? no, la gradualidad que estamos evaluando en el informe financiero es que no puedan entrar todos los beneficiarios al mismo tiempo, porque tampoco tenemos salas cunas para Mm. todos los niños, ¿sí? Eso en un primer lugar. Entonces, nosotros estamos evaluando un aumento gradual, por ejemplo, en el año 1, que entren todas las mujeres del Código del Trabajo que hoy día están excluidas, las que trabajan en empresas de 19 o menos Mm. trabajadoras. Y después ir incorporando a las trabajadoras de casa particular e independientes, ¿sí? Ujú. Y después en otra etapa integrar a los hijos de padres causantes, ¿sí? Una gradualidad de unos 4 años, una cosa así. Y también tú das tiempo para que puedan incorporarse nuevas salas cunas porque va a haber más demanda de sala cuna. Ujú. O sea, la gradualidad va a ir por ese lado. Ujú. Ministro, usted mencionaba que la discusión en torno a la cuna universal se parece de alguna manera a la discusión de la reforma previsional, que también tardó cerca de una década y, como usted dijo, no dejó contentos a todo el mundo, pero finalmente esos son los acuerdos y que esperaba también tener un acuerdo de ese tipo en sala cuna universal. Ahora, en el caso de reforma previsional, durante la campaña el presidente José Antonio Kast prometió revertir la parte del aporte reembolsable al Estado para financiar mejor a los jubilados actuales, con este eslogan de Chao Préstamo. ¿Sigue siendo un objetivo del gobierno modificar ese mecanismo o la restricción fiscal lo está haciendo inviable? Mire, nosotros estamos implementando la reforma previsional de acuerdo al cronograma. Hay 3 proyectos de ley, de hecho ya está, uno de ellos está en discusión. Eh, Está en el programa de gobierno esa medida que usted menciona. En este momento estamos tramitando 3 proyectos de ley, entonces esa medida de momento en el corto plazo no la estamos analizando. ¿M? Ujú. Un momento la vamos a tener que analizar y evaluar su viabilidad porque, bueno, está en el programa y hay que ser responsables, Mm. pero también
aquí hay que tener una cuota de realidad de cómo está la economía. Entonces, la respuesta es, ¿está en el programa? De momento no, la vamos a analizar más adelante. Es decir, hay que ver si es que va a ser viable y si no es viable, quedará en el camino. Eso lo vamos a determinar después de un análisis que hagamos, ¿cierto?, más profundo. Sí. Ministro, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero solamente para finalizar, esta semana Estados Unidos anunció nuevos aranceles para varios países, Mm. entre ellos Chile también, por no estar combatiendo de manera efectiva en la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso. Tuvimos Mm. respuesta de Cancillería, de que se va a seguir buscando el diálogo. ¿Su cartera tiene algún rol en esta materia o es algo 100% de la subrey? Mire, agradezco su pregunta, Gabriela. Primero, destacar que el trabajo forzoso, ¿cierto?, está penado en Chile. Nosotros Mm. tenemos una comisión asesora ministerial para la eliminación del trabajo forzoso. Acá en Chile, creada el 2021, tenemos un plan de acción nacional para la eliminación del trabajo forzoso. Este arancel de 12,5% no es porque en Chile no se, ¿cómo se llama?, No se combata. pena, claro. Exacto, no tiene nada que ver con eso. Es lo que decía usted. Es que no tenemos mecanismos o trazabilidad de que los productos que importamos desde otros países, en el fondo, no hayan tenido prácticas de trabajo forzoso. Mm. Entonces, es un tema comercial y geopolítico al final. ¿Ah? En el fondo, hay hasta una lista de más de 50 países. Mm. Y es una recomendación de una comisión en Estados Unidos. Sí. Entonces, como dijo Cancillería y otras personas de gobierno, estamos apelando en el fondo, eh, pero es importante separar eso. Sí. Nosotros la institucionalidad, además suscribimos el convenio 29 de la OIT para la eliminación del trabajo forzoso. Esto es por las importaciones de bienes, en el fondo, que podrían tener en otros países prácticas como de trabajo forzoso. Sí, queda claro con esa explicación. Ministro Ujú. del Trabajo, Tomás Rau, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Ok, Que muchas esté muy gracias, bien. Gabriel. Hasta Igual, luego. hasta luego.